Y con eso cerramos, ¿está bien? No agregamos más temas al parcial. En sí, el parcial va a ser, no sé si, sí, corto, entiendo, y rápido, porque son multiple choice. ¿Sí? Lo interesante sería que sumen puntos con cada una de las preguntas, ¿no? Para lo cual, bueno, sí conviene tener un panorama claro de los temas que se vieron hasta ahora. De la unidad que dio de clase pasada, administración de memoria y memoria virtual, ¿qué parte del libro entrarían? Ok, ahí le agregué una referencia de cuáles son los puntos que tendría que considerar en ambos temas. ¿Sí? Que creo que faltaban. Así que ya están agregados. Nada. Por supuesto, algunos temas en estos que yo marco se ven con más profundidad que lo que explicamos en la teoría. No les voy a pedir con la profundidad que tiene el libro con aquellos temas que yo no di en la teoría, ¿no? En ese sentido vamos a tratar de ser lo más justos posibles y circunscribirnos a lo dado en las clases. En sí, las preguntas no deberían ocasionar sorpresa en la medida que hayan asistido a las clases y después leído el libro, ¿no? Muy bien. Profe, una pregunta sobre el parcial. Sí. Sí, usted no sabe más o menos cuántas preguntas van a hacer, si van a hacer, no sé, 10, 20. No, van a estar en el orden de 20. 20. Sí, porque son muchos temas, ¿no? Claro, y eso quería preguntarle. ¿Hay alguna condición para aprobar? Como por ejemplo, tenés que hacer, no sé, 10 excelente y... El 60%. Tenés que hacer el 60%, sí. Bien. Bueno, esas son. Perfecto. ¿Va a ser al principio de la clase o al final de la clase el parcial, profe? Yo diría que hacerlo al principio y si les parece, no sé, trataríamos de acordar una hora de inicio clara como 18:30, por ejemplo, o 18:45 directamente, como para que todos tengan la oportunidad de arrancar al mismo momento y terminar. Le vamos a dar una hora. Aunque alguien me manifestó, a ver, no sé si lo hablé con ustedes, ahora estoy perdido. A ver, un segundito. Que no sé si era de esta materia o de otra, que me había dicho que no llegaba a horario. Si alguno de los presentes está en esa situación, por favor, que si me lo puede aclarar. Ok, sí, era de sistemas operativos. 1. Nosotros tenemos el parcial el 10 de octubre, sí. Sí, lo haríamos a las 21 horas, el parcial. ¿Está bien? Así que podemos aprovechar el principio como para responder algunas consultas. Para aquellos que estén antes de las 21 y que quieran que veamos algunas consultas para aclarar algunos temas. ¿Ok? Después publico, si les parece, el horario del parcial. Pero lo vamos a poner a las 21 horas. O
sea, antes de eso es clase de consulta, no clase. Sí. clase. No vamos a agregar más ruido, digamos, ¿no? Aprovechemos ese tiempo para aquellos que tengan dudas y quieran consultar, lo podamos hacer en ese momento. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Dale, profe. Muy bien. Muy bien, a ver, eso sería... Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, profesor. Muy bien. Así que... Más lo vimos. Bueno, creo que si no me equivoco llegamos hasta aquí. En donde vimos una característica que puede presentarse con varios métodos de administración de memoria, pero sobre todo con esto, con paginación, que se llama copy on write, ¿no? Copy on write significa que quizás dos procesos, como cada uno tiene su tabla de distribución de páginas, esas tablas, acá nos muestra el dibujo de la tabla de distribución de páginas. A ver. Como les decía, acá no se muestra la tabla de distribución de páginas, pero, por lo que se ve, tanto proceso 1 como proceso 2 comparten las tres páginas. Quizás porque el proceso 2 sea hijo del proceso 1 y entonces al momento de hacer, de ejecutar la operación del system call fork, el proceso 1 le está pidiendo al kernel que crea el proceso 2 y el proceso 2 al ser creado, ¿sí? Como es una copia, un clon del padre, el sistema operativo construye una tabla de una tabla de distribución de páginas para el proceso 2 similar a la del proceso 1. Porque en un principio son uno clon del otro. El proceso 2 sería una copia, un clon del proceso 1. Pero en lugar de duplicar el uso de memoria, están compartiendo todas las páginas de memoria ambos procesos. Ahora, si uno de estos procesos intenta hacer una modificación, ¿sí? Al momento de hacer la modificación no puede hacérselo sobre la página compartida, porque si esa página tiene datos, estaría modificando los datos del otro proceso también, que en teoría cree que tiene su propio espacio de direcciones, de manera independiente, sus propios bloques de memoria asignados exclusivamente para él. Entonces, al intentar hacer la primera modificación, el sistema operativo advierte esto, porque en el fondo lo que hace es marca a la página como si fuera una página de read-only, de solo lectura. Entonces, el proceso, al tratar de escribir en esa página, que contiene datos, por supuesto, porque solamente un proceso escribiría en su área de datos, no en su área de código, al tratar de escribir ahí, se genera una interrupción. Toma control del sistema operativo y averigua qué sucedió. Básicamente trató de escribir en una página compartida que él la marcó a propósito como de read only para enterarse de cuando alguien quiere hacer una modificación. Como sabe que fue el proceso 1 el que quiso hacer la modificación, en ese momento le genera una copia de la página C al proceso 1. Por lo tanto, busca más memoria, busca un frame libre y actualiza la tabla de distribución de páginas del proceso 1 para que ahora apunte a esa página. ¿Sí? Esa sería la idea.
Bien. En ese caso, lo que hay que hacer, en ese caso y en otros casos, lo que hay que hacer es encontrar un frame libre, ¿sí? Un espacio de memoria que esté libre. Y nos puede pasar en algún momento que todos los frames de memoria estén ocupados, ¿sí? Y si todos los frames de memoria estén ocupados, al momento que un proceso cualquiera, al ejecutar, busca una página, genera un page fault al buscar una página que no está presente, el sistema operativo va a tener que buscar un espacio libre, no lo va a encontrar, y va a tener que implementar lo que llamamos, a ver si encuentro acá el puntero, un puntero como la gente. Algo está mal acá. Bueno, va a tener que implementar algo que llamamos algoritmo de reemplazo de páginas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No hay memoria disponible, todos los frames están ocupados por páginas. Lo que tiene que hacer el sistema operativo es decidir a qué página sacar, porque es la única manera, ¿sí? Qué frame liberar, porque es la única manera de conseguir espacio para cargar una nueva página. ¿Sí? Como dice acá, esto es el reemplazo de página significa encontrar alguna página en memoria que no esté en uso en este momento, ¿sí? Para hacer lo que llamamos un page out, para sacarla de la memoria, copiarla en el backend store, en esa área que llamamos de paging o esa área que se llama de swapping, ¿sí? Preservarla ahí, o sea, si la página tiene datos y fue modificado, esos datos fueron modificados, tiene que grabarla en algún lugar, entonces la graba en el backend store, y cuando se necesite posteriormente la va a volver a cargar, va a hacer primero hizo un page out para sacarla, y ahora va a tener que hacer un page in para volver a traerla, ¿sí? Entonces, para poder implementar el reemplazo de páginas, el sistema operativo tiene que implementar algún algoritmo, ¿sí? Algún algoritmo de reemplazo de páginas, ¿sí? De todas las páginas que están ocupando frames en este momento, tiene que encontrar tiene que encontrar un frame donde hay una página que tiene que sacarla, ¿sí? Y por otro lado, ese algoritmo, por supuesto, como es un algoritmo que se produce cuando falta una página, y se puede producir más o menos frecuentemente, depende de qué tan holgado esté uno de páginas con respecto a la cantidad de memoria que necesitan los procesos. Claramente, si ese algoritmo tarda muchísimo en seleccionar una página, va a ocasionar un problema de rendimiento, un problema de performance, ¿sí? Entonces, hay que atender al tema de performance porque todo esto son trabajos administrativos que tiene que hacer el sistema operativo para que los programas se ejecuten. Y lo que realmente importa no es que ejecute el sistema operativo, sino que los programas tengan la mayor capacidad, el mayor tiempo de CPU, la mayor disponibilidad de páginas en memoria, etcétera, para no ser interrumpidos por ausencia de una página en memoria, ¿sí? Bien, como el sistema implementa un algoritmo de reemplazo de páginas y esas páginas en algún momento pueden ser sacadas de memoria, después cuando se necesitan vueltas a cargar memoria, después si nuevamente el sistema necesita más páginas, puede ser que seleccione la misma página para sacar, ¿sí? A la página seleccionada se le suele llamar página víctima, y una página por ahí puede ser que pase por varias situaciones de ser la víctima, la seleccionada para salir. Entonces, puede ser que salga muchas veces en memoria y puede ser que también vuelva a entrar muchas veces, ¿ok? En ese sentido, por supuesto que eso no estaría bueno, pero es una situación que se puede presentar. El algoritmo de reemplazo de páginas dice lo que impide es la sobreasignación de memoria, modificando lo que dice acá, la rutina de servicio de falta de página para incluir el reemplazo, ¿no? La idea es la siguiente, y esto se usa en muchos esquemas, o sea, no solamente se usa a nivel de sistema operativo y en paginación, sino que también se usa con todos los buffers que usa, por ejemplo, usan aplicaciones o que usa, por ejemplo, el sistema operativo en sí. Ahí hay alguien que quiere entrar otra vez. A ver si... Bien. A ver, les pido un segundito.
entonces le decía, por ejemplo, el sistema operativo, cuando un programa de aplicación le pide que abra un archivo o que lea un determinado registro, bueno, el sistema operativo se encarga de leer los datos del disco, pero en lugar de leer del disco solamente el registro que la aplicación de usuario necesita, en realidad, como el dispositivo es un dispositivo de bloque, lee el bloque completo, ¿sí? En lugar de leer, por ejemplo, los 60 bytes que forman parte del siguiente registro que quiere leer la aplicación, lo que hace el sistema operativo es ir y buscar el bloque que quizás tenga 4K, ¿sí? No 60 bytes, en donde están incluidos más de un registro claramente, y lee el bloque completo en memoria y lo guarda en un espacio de buffers. ¿Ok? Mientras ese bloque de disco esté en memoria, por lo menos al principio, ni bien se carga, la imagen que está en disco de ese bloque coincide con la imagen que está en memoria. Es una copia, ¿sí? No difieren ni siquiera en un bit. Son exactamente iguales. Sin embargo, si mi aplicación leyó un bloque, leyó un registro, ¿sí? que ocasionó que el sistema operativo lea un bloque, y ahora quiere modificar ese registro, cuando le dé la orden al sistema operativo para modificar ese registro, lo que va a hacer es modificar la copia en memoria que tiene de ese registro. O sea, va a modificar en el buffer donde almacenó ese bloque el registro en cuestión. Por lo tanto, a partir de ese momento se dice que no hay una correspondencia, ya no son iguales lo que está en memoria, la imagen del bloque en memoria, con la imagen del bloque en disco, ¿sí? Entonces, a ese buffer se dice que el buffer está sucio. Esa copia que tengo en memoria del bloque en disco está sucio. Lo mismo sucede con el caso de la paginación. Cuando una página se carga a memoria y supongamos que esa página forma parte de un proceso y en esa página tenemos datos y el proceso modifica la página, o sea, modifica algún dato dentro de esa página, se dice que esa página en memoria está sucia, ¿sí? Y el sistema tiene que llevar control de cuáles son las páginas que están en este momento en memoria, cuáles están limpias y cuáles están sucias, ¿sí? Porque aquellas que están sucias, o sea, que fueron modificadas, si por algún motivo el algoritmo de reemplazo de páginas dice, esta página tiene que salir de memoria, ¿sí? El sistema está obligado a copiarla a disco. ¿Por qué? Porque la copia que tiene en disco no coincide con la copia que está en memoria, porque la página, algunos de los datos dentro de esa página fueron modificadas. Si la página víctima seleccionada para salir de la memoria no fue modificada, no está sucia, entonces se la puede, digamos, desasignar el frame en donde está cargada esa página, decir este espacio de memoria ahora está libre, y el sistema operativo no tiene por qué copiarla al backend store, no tiene por qué copiarla al área de paginación o al área de swap, porque la copia que está en el área de swap, que era la original, no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces se ahorra la escritura, ¿ok? Solamente aquellos buffers sucios, en el caso de los sistemas operativos, o para el caso de archivos, o solamente aquellas páginas sucias, ¿sí?, que están en memoria, tienen que ser copiadas a disco. Si la página está limpia, clean, aunque el término clean se usa más bien para otra cosa, o si la página se corresponde exactamente con la copia que se tiene en el backend store, no es necesario volver a copiarla. Y ese es un ahorro importante desde el punto de vista de rendimiento y de performance, porque hace más liviano el proceso de reemplazo de página. Bien, vamos a ver entonces este caso, ¿no? Acá dice, estamos a nuestro program counter, nuestro programa está ejecutando este proceso. De golpe quiere ejecutar una instrucción, por ejemplo, que está en la página B, al hacer la traducción de dirección lógica a dirección física. Al ingresar a la página, a la tabla de distribución de página, advierte que esta entrada es inválida, o sea que esa página no está cargada. Se genera una interrupción, el sistema operativo lo que hace es, va y busca la página en cuestión y busca un lugar libre en la memoria, ¿sí? Ese lugar sería un frame libre. Si no encuentra lugar en la memoria, tiene que seleccionar una página víctima. Entonces, lo que haría es, en este caso que tenemos solo dos procesos y que suponemos que la memoria está totalmente completa,
es seleccionar alguna de esas otras páginas que están presentes en memoria y sacarlas. ¿Ok? Cuando hace eso, va a tener que modificar la tabla de distribución de páginas del otro proceso. ¿Está bien? Al cual se le sacó la página. Bien. Entonces, ¿cómo es el reemplazo? Es encontrar la ubicación de la página en disco. ¿Sí? Hay que saber dónde está la página para después poder cargarla. Para poder cargarla es necesario, paso 2, encontrar un frame libre. Si existe un frame libre, ya está resuelto el problema. Simplemente hay que usarlo. Ahí se reduce el problema a cargar la página nada más. Pero si no hay frames libres, hay que usar algún algoritmo de reemplazo de páginas, que todavía no vimos ninguno, pero algún algoritmo de reemplazo de páginas para seleccionar la página víctima que vive en un frame, que sería el frame víctima, ¿no? Habitualmente el término que más se utiliza es página víctima, ¿sí? Más que frame víctima. En realidad lo que se selecciona es la página, ¿sí? En base a algunas características que tiene la página, más que las características que tiene el frame, ¿sí? Entonces, si ese frame contiene una página víctima que está sucia, que se modificó y que no se corresponde con la copia que tiene en disco en el Backing Store, entonces, antes de desalojarla, lo que hay que hacer es escribir su contenido en disco. Entonces, una vez que ese frame ya fue salvado, la página ya fue salvada y el frame quedó disponible, lo que hace es ejecutar el paso 3, que dice traer la página deseada al nuevo frame libre y actualizar la tabla de páginas del proceso en cuestión. Y por otro lado, actualizar la tabla de frames, que es única para todo a nivel de sistema operativo, y que me dice que tal frame que estaba libre ahora está ocupado. ¿Sí? Bueno, y una vez que ya está cargada, directamente, como dice acá, es continuar con el proceso, ya arrancando la instrucción que ocasionó el trap o que ocasionó la falta de página. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces el mismo caso. Acá se selecciona la página víctima. Si está sucia, hay que escribirla en el Backing Store. Como se seleccionó del proceso en cuestión esa página, ahora hay que decir que ya no está cargada en memoria, porque lo desalojaron de la memoria, está en un estado de inválido. ¿Sí? Después lo que hay que hacer es cargar la página que se necesita, la que ocasionó el page fall, hacer un page in, y por otro lado, resetear la tabla de páginas para la nueva página. Acá hay una sobresimplificación en este gráfico en donde muestra la tabla de distribución de páginas del proceso 1, ¿sí? Y no se muestra la tabla de distribución de páginas del resto de los procesos. Y tiene que ver con qué tipo de algoritmo de reemplazo de páginas o qué modalidad tiene, ¿no? Porque en teoría, acá lo que está sucediendo es que al seleccionar la página víctima y cargar una nueva página, se está seleccionando una página víctima que se la pone como inválida y se está cargando otra página acá que ahora se pone como válida, ¿sí? Y que ambas páginas están dentro de la misma tabla de páginas. O sea, que quiere decir que un proceso está necesitando una página por la cual dio el payfall y lo que está haciendo el sistema operativo es seleccionando una página víctima del mismo proceso, ¿sí? En general, lo que sucede es que las páginas víctimas pueden ser seleccionadas de cualquier proceso, ¿sí? No tiene por qué ser una página víctima del mismo proceso que está necesitando cargar una nueva página, ¿sí? Eso depende si el algoritmo de reemplazo de páginas es local, o sea, solamente dentro del proceso, o es global, puede afectar a cualquier otro proceso dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, los algoritmos, como dice acá, de asignación de frames, determinan, dice, cuántos frames se le da a cada proceso y qué frame hay que reemplazar. ¿Sí? O sea, tengo 100 procesos que van a comenzar a ejecutar de golpe. Bueno, ¿cuántos frames se le asignan a cada proceso? Hay distintas formas de hacer esa asignación. Después vamos a ver, lo vemos, está más adelante, pero si tenemos 100 procesos, si tenemos, no sé, 1000 espacios de memoria, 1000 espacios de memoria, 1000 frames, y bueno, le damos 10 a cada uno y que se arreglen, ¿sí? 10 frames a cada proceso,
Y si necesita una página adicional, bueno, le sacamos la página que tenía, una página que como víctima propia, para poner una nueva página en ese frame que acaba de liberar. ¿Sí? Esa sería una reposición de páginas local. Y si puedes seleccionar de cualquier otro, bueno, ese número se puede empezar a desbalancear y no le estamos dando la misma cantidad de frames a los distintos procesos. Por otro lado, podría ser bastante injusto de que a todos les vamos a asignar 10 frames, a todos los procesos. Pero sin embargo, hay un proceso que tiene 1 GB, necesita 1 GB de memoria, y hay otro proceso que necesita 10K. No tiene sentido darle la misma cantidad de frames a dos procesos que difieren tanto en tamaño, porque seguramente el que es mucho mayor va a necesitar muchísimo más espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que ver cómo se determina, y eso lo vamos a analizar más adelante, ese algoritmo de asignación de frames. Y por otro lado, tenemos el algoritmo de reemplazo de páginas, ¿sí? Que básicamente ese algoritmo lo que busca es que si se produce un page fault, bueno, solucionarlo, ¿sí? Solucionarlo y de alguna manera solucionarlo para siempre, en el sentido de que quiere decir, me falta una página, bueno, la cargo, pero al seleccionar un reemplazo, evitar volver a cargar esa página que se seleccionó. Lo ideal sería seleccionar una página víctima que sea una página de cualquier proceso que no va a usar más esa página. ¿Sí? El proceso sigue ejecutando, pero ya está ejecutando en alguna parte del código en donde no necesita la primera página que se cargó al principio, porque era la parte de inicialización del programa que nunca más se va a volver a correr. Entonces, el algoritmo de reemplazo de páginas debería decir, vamos a sacar esta página que no se va a usar nunca más. ¿Sí? Lo malo sería que diga, voy a reemplazar esta página, y que ni bien la reemplace y el programa carga la página nueva, el sistema determine de que esa página que se cargó se vuelve a necesitar, entonces la vuelve a cargar, para lo cual va a tener que sacar seguramente otra página de memoria. Y se pasa constantemente haciendo este intercambio, ¿no? Cargando una página que se necesita para descargar una página que inmediatamente después se va a necesitar. Por lo cual va a ocasionar un nuevo page fault y así sucesivamente, puede llegar a generar una situación tan compleja, que también lo vamos a ver, que se recibe el nombre de hiperpaginación. ¿Sí? En donde constantemente el sistema está paginando, cosa que suele suceder cuando uno carga muchos programas a memoria y termina agotando la memoria de manera excesiva, obligando a todos los procesos a generar page fault porque la memoria está total y absolutamente saturada. Bueno, entonces vamos a ver distintos algoritmos, ¿sí?, de reemplazo de páginas. Y para poder evaluar los algoritmos, a ver, acá está. Y para poder evaluar los algoritmos, ¿sí?, vamos a considerar, vamos a definir un nuevo concepto, ¿sí?, que es la cadena de referencia o el string de referencia, ¿sí?, que no es más que todas las referencias a memoria que haga un proceso, todas esas referencias hacen referencia, por supuesto, a una dirección específica, pero que cae dentro de una página. Entonces, acá tenemos anotada lo que sería una cadena de referencia. La cadena de referencia dice que este proceso primero trató de acceder a una determinada dirección de memoria que está en la página 7. No me importa en sí el desplazamiento dentro de la página, lo que vamos a analizar acá es simplemente a qué página quiso acceder. Quiso acceder a la página 7. Después quiso acceder a la página 0, después a la 1, después a la 2, después a la 0, después a la 3 y así siguiendo. Todo esto constituye la cadena de referencia de un proceso. Entonces, si, por ejemplo, solamente tiene cargado 2 páginas, la 7 y la 0, cuando hace una referencia a la 7, no hay page fault, cuando hace una referencia a la 0, no hay page fault, pero cuando busca la página 1, sí hay un page fault. Y es necesario cargar esa página a memoria. Si hay lugar, se carga, pero si no hay lugar, hay que implementar un algoritmo de reemplazo de páginas. Y conociendo la historia, o sea que primero referenció al 7, después referenció al 1, y supongamos que el programa esta cadena de referencia termina acá, ahí podemos decir, che, el 7 me parece que no lo va a referenciar nunca más, el algoritmo lo que debería hacer es sacar el 7 en lugar de sacar el 0, porque la página 0 se va a referenciar, por lo visto, muchas veces más. ¿Sí? Entonces acá la mejor opción, al tener que cargar la página 1 y tener que sacar alguna de las páginas precedentes, convendría sacar la página 7, porque la página 0, por lo que vemos en esta cadena de referencia, se referencia muy frecuentemente. ¿Sí?
Incluso si analizamos toda la traza, toda esta cadena de referencia, nos vamos a dar cuenta de que la página 7 sí se referencia, pero se referencia muy tarde, mucho. Entonces, no está bueno sacar la 0, sino estaría mejor la 7, porque en realidad me va a ocasionar algún problema, pero muy, muy diferido, mucho más adelante. ¿Sí? Es mucho más evidente que sacar la página 0, que es mucho más contraproducente que sacar la página 7, porque además hay muchísimas referencias a la página 0. Entonces, bueno, este es un pequeño gráfico que dice, che, cuando más frames tenemos, ¿sí? Cuando más frames tenemos, o sea, cuando más memoria tenemos, el número de page fault tiende a disminuir. ¿Sí? Por ahí los números no son muy representativos, pero disminuyen hasta un valor en donde se transforman en algo asintótico, ¿no? No llegan totalmente a 0. Bueno, ¿cuál es el primer algoritmo que vamos a ver? El primer algoritmo se llama FIFO, ¿sí? Y vamos a considerar esta cadena de referencia. ¿Qué estamos haciendo? Súper simple, estamos suponiendo que esta cadena de referencia es de un único proceso y que tenemos una memoria que es extremadamente chiquita para poder seguirlo manualmente, que es una cadena, perdón, es una memoria que tiene solamente 3 posiciones, 3 frames, ¿sí? Por lo tanto, este proceso que hace referencia a toda esta página a medida que ejecuta, no va a poder tener más de 3 páginas cargadas en memoria a la vez, porque la memoria no da para más, solamente tiene 3 frames. ¿Ok? Todo esto está muy, muy simplificado como para poder verlo, ¿no? Como ejemplo. Incluso también está sobresimplificada la idea de que el sistema operativo conoce de antemano la cadena de referencia. O sea, a qué páginas va a hacer referencia el programa. Y en realidad eso no se sabe, porque el programa va a ejecutar según cómo esté programado y según las condiciones que vaya evaluando al momento de ejecutar. Si un if le dice que va por sí o le dice que va por no, seguramente va a ir a instrucciones que están en distintas páginas quizás, ¿sí? Y va a acceder a datos que están en otras páginas también distintas. Por lo tanto, en base a un valor de una variable o de un input de un usuario, la cadena de referencia va a ser una o va a ser otra totalmente distinta, ¿sí? Pero bueno, por eso, para hacer un análisis vamos a considerar esta cadena de referencia como dada y vamos a considerar que tenemos solamente 3 frames, ¿sí? Entonces, fíjense que el 7 está un poquito desplazado a este pequeño arreglo que está acá. Este arreglo representa la memoria, ¿sí? Entonces, cuando mi programa trata de acceder a la página 7, como en principio en la memoria no hay nada, cosa que no se muestra acá, pero es así, se produce un page fault, ¿sí? Entonces, como se produce un page fault, hay que cargar la página referenciada para poder ejecutarla. Entonces se carga la página 7, ¿sí? Entonces se dibuja este vectorcito y yo le pondría por acá, si lo estuviera haciendo en el pizarrón, una cruz como diciendo, che, acá hubo un page fault, acá hubo una situación de page fault que hizo que el sistema cargue la página 7 en el primer frame de todos, este frame que vamos a llamar frame 0, ¿ok? A continuación, mi programa sigue ejecutando y hace una referencia a la página 0. Otra vez, se produce un page fault y lo que hace es carga la página 0 también a memoria. La siguiente referencia es una referencia a la página 1, no está presente en memoria, entonces se la carga para que el sistema pueda ejecutar las instrucciones que están en la página 1 o acceder a los datos que están en la página 1. A continuación se me empieza a presentar un problema mayor al page fault, que es, se genera un page fault al hacer referencia a la página 2 porque no está presente en memoria, pero además la memoria está totalmente ocupada, 7, 0 y 1. Ese fue el orden en el cual se hizo referencia, ¿sí? Por lo tanto, fue el orden en el cual se cargaron first in a memoria. Primero ingresan los que se hizo referencia primero, 7, 0 y 1. Y ahora que se hace referencia al 2, no hay lugar en memoria. Falta la página, hay que cargarla, pero no hay lugar en memoria. Y este algoritmo dice, el primero que se cargó es el primero que sale. El primero que ingresó a la memoria va a ser el primero que sale. El sistema operativo tiene que llevar control de eso para saber que en este instante, después de la referencia 2 que ocasionó un page fault, hay que sacar la página 7. Tiene que tener por cada frame cuándo fue cargado ese frame.
Entonces se desaloja el 7, que si fue modificado tiene que escribirse en el backend store, y si no fue modificado directamente libera el frame y se carga ahí la página 2. Después hay una referencia a la página 0. Como eso no ocasiona un payfault, simplemente por convención, no se vuelve a dibujar la memoria. ¿Sí? Uno podría dibujarla acá y decir, me queda 2, 0, 1, pero no se dibuja como para decir, che, acá no, esto no ocasionó un payfault. ¿Sí? La página 0 fue por primera vez referenciada aquí. En ese caso se cargó, ocasionó un payfault y se cargó. Y ahora es referenciada por segunda vez en este instante, pero ya está cargada en memoria, por lo tanto no es necesario volver a cargarla. Después hay una referencia a la página 3. Eso ocasiona un payfault. ¿Sí? Y hay que seleccionar una página víctima porque no hay espacio disponible. Y bueno, el orden de carga fue primero el 7, después el 0. Así que el 0 sale, porque el 7 ya salió, ya fue reemplazado por el 2. Así que se carga la página 3 en el segundo frame. Después hay una referencia a la página 0, otro payfault. Fíjense ahí qué mala suerte que tuvimos, si se quiere, porque se seleccionó como página víctima a la página 0, ¿sí? Y resulta que 2 referencias después hubo que volver a cargar a la página 0 porque no estaba presente en memoria. ¿Está bien? En ese caso reemplazó a la página 1. Bueno, acá tenemos la referencia a la 4. Y bueno, y se vuelve nuevamente a repetir, ¿no? El primero que se carga es el primero que sale. 4, 2, 3, 0. Acá se hace referencia al 3 y al 2, que ya están presentes en memoria, no se crea payfault. Cuando se hace referencia al 1, se reemplaza a la página 2 y así siguiendo. ¿Ok? Esto puede ser un ejercicio de parcial, ¿eh? En el sentido de, dada una cadena de referencia, que uno pregunte acá en este punto, no sé, ¿qué pasaría? Si llegó el 7, ¿qué pasaría? ¿Sí? Esto es lo que podríamos dejar en blanco y usted tendría que completar, es decir, ¿a cuál de las 3 páginas reemplaza? ¿A la 0, a la 1 o a la 2? ¿Está bien? Cuando la referencia a esta página 7 ocasiona un payfault. ¿Sí? Y esto es, más allá de que uno conozca la traza y que conozca el tamaño de la memoria y cuál es su contenido, tiene que conocer el algoritmo de planificación, de reemplazo de páginas, para saber cuál es el criterio que utiliza para seleccionar la página víctima. Y decir que el 7 va a reemplazar, la página 7 va a reemplazar a la página 0. ¿Ok? Bueno, haciendo un análisis de toda la cadena de referencia, que también se llama a veces traza, ¿sí? Vemos que se generaron 15 page faults. ¿Sí? Bueno, uno diría, che, si tenemos muchos page faults y tenemos, fíjense que acá se hace referencia a cuántas páginas distintas, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 7. ¿Sí? Se hace referencia a 6 páginas distintas, pero solo tenemos 3 frames y se ocasionaron 15 page faults. Uno diría, sí, lo que pasa es que tenemos mucho page fault porque tenemos poca memoria, tenemos solo 3 frames. Bueno, hay una situación anómala, ¿sí? Que es ante la idea de que sale como natural, de que si yo agrego más frames, eso va a disminuir el número de page faults. Existe una situación anómala que la descubrió un señor de apellido B-Lady, o Belady, en donde encontró que bajo determinadas situaciones, esto quiere decir eventualmente, no siempre, mejor dicho, casi nunca, pero a veces, puede pasar de que yo agregue más memoria, o sea que tenga más frames, pero que el número de payfault no disminuya o que incluso aumente. ¿Está bien? Pero es una situación anómala que se presenta fundamentalmente con este algoritmo, con el algoritmo FIFO. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, para seleccionar quién fue aquella página que hace más tiempo se cargó, o sea que cuando llego a este punto, cuando quiero cargar la página 2, quiero saber cuál fue el primero que se cargó, debería tener información adicional asociado a cada página que me diga en qué momento se cargó. ¿Sí? Bueno, la idea con este algoritmo es simplemente mantener una cola FIFO. Que el sistema operativo mantenga una cola FIFO y diga primero se cargó el 7, después el 0, después el 1. Por lo tanto, cuando venga el 2, hay que reemplazar el 7.
¿sí? Entonces me queda una cola FIFO que sería 0, después de eso, 0, 1, 2. Si después se carga el 3, que reemplaza el 0, porque mi cola era 0, 1, 2, el 3, al reemplazar al 0, mi cola va a quedar como 1, 2, 3. ¿Sí? Porque siendo la más vieja el 1, el 2 que se cargó después y el 3 que se cargó al final. ¿Sí? Entonces esa es la forma de ver, de rastrear cuáles son las páginas más viejas que se cargaron primero, ¿sí? Como dice acá, cómo rastrear el envejecimiento de las páginas. Y eso se hace simplemente con una cola FIFO. Muy bien. Bueno, esto es lo que muestra, es un ejemplo de lo que ilustra lo que es la anomalía de Bilady, ¿no? O de Belady, que dice, bueno, este es el número de page-fault que se puede generar en un sistema cuando tenemos este número de frame. Totalmente irreal, porque uno en general tiene mucho más frames disponibles para los procesos, pero simplemente como ejemplo, ¿sí? En donde dice, che, si tenemos un frame o tenemos dos, tenemos la misma cantidad de page-fault, 12. ¿Sí? Si tenemos 3 frames, el número baja a 9, pero si seguimos aumentando la memoria, a 4 en este caso, ese número volvería a 10, y cuando aumentamos a 5, 6 y 7, descendería a 5, ¿ok? Y se mantendría más o menos constante. Lo importante acá es esta parte, que es, le agregué memoria, de 3 frames a 4, y el número de page faults aumentó. Cosa totalmente ilógica, ¿no? En principio. Bueno, vamos a pasar al segundo algoritmo. Lo que hay que tener presente con respecto a este algoritmo, que no es un algoritmo que efectivamente se puede implementar, sino que es un algoritmo, digamos, teórico, porque de alguna manera requiere conocimiento del futuro. ¿Tá? Y si uno conoce el futuro, seguramente no estaría estudiando sistemas operativos, estaría estudiando otra cosa y no estaría haciendo, programando algoritmos, ¿no? Para reemplazo de páginas. Entonces, acá la idea es la siguiente. Dada una cadena de referencia y dada una cierta cantidad de frames, a medida que se van necesitando esas páginas y que no están presentes en memoria, se ocasiona un page fault y la página necesaria se carga a memoria. Cuando la página está totalmente, cuando la memoria está totalmente ocupada y se produce un page fault, hay que seleccionar la página víctima. Y ahí es donde participa el algoritmo óptimo, ¿sí? El algoritmo óptimo lo que trata de hacer es seleccionar una página víctima cuyo impacto no se vea a lo largo del tiempo de manera muy fuerte. O sea, tratar de no ocupar como página, de no reemplazar aquella página que se va a usar inmediatamente. O sea, de todas las cargadas, fíjense, para cargar la 2, no sería bueno sacar el 0, la que está acá, porque se va a referenciar dentro de poco. No sería bueno sacar el 3, pero no está. ¿Sí? Está bien, tenemos 7, 0 y 1, entonces no sería bueno sacar el 0. No sería bueno sacar el 1, pero dentro de muchísimo tiempo recién se va a usar el 7. O sea, de las 3 que tenemos presentes en este momento, la que se va a usar más tarde, ¿sí?, es la 7. Por lo tanto, por eso se toma esa decisión, reemplazar la 7 por la 2. ¿Cómo sería eso, profe? La verdad que no, O sea, lo comprendo. ¿Cómo puedo saber que va a ser la no, 7? no vas a, digamos que en la realidad no vas a saber. Este algoritmo es teórico, ¿está bien? Porque en un principio vos ni siquiera sabés cuál va a ser la traza que va a tener tu programa, ¿está bien? Pero entonces estamos bajando a un nivel en donde suponemos que esta es la traza. Y yo voy a hacer un análisis de la traza. Voy a implementar un algoritmo basándome en el análisis de la traza. Entonces, cuando estoy en este punto, dijimos, se cargó el 7, se cargó el 0 y se cargó el 1. 3 page faults. Ahora viene el 2. ¿Sí? Y me pone en la situación de que hay que seleccionar una página víctima porque no hay más espacio. Entonces, este algoritmo, dada esta traza, dice, evalúa esto. Che, ¿qué me convendría sacar? Del 7, el 0 y el 1. Aquel
aquella página que no se utilice más. Y cuando analizo esta traza veo que el 0 se utiliza, el 2 se utiliza, perdón, el 0 se utiliza, el 1 se utiliza y el 7 se utiliza. ¿Ok? O sea, todos se van a utilizar. Pero de las 3 que se utilizan, ¿cuál va a tardar más tiempo en utilizarse? ¿Sí? Mirá, casi inmediatamente se usa la 0, o sea que no me conviene sacar la 0. Y dentro de un rato, más o menos largo, no tan largo en realidad, se va a usar la 1. ¿Sí? Entonces, entre sacar la 0, la 1 y la 7, me conviene sacar la 7, dice. Eso es cómo funciona el algoritmo. El algoritmo se supone que para poder tomar esta decisión, conoce la traza. ¿Sí? Y para eso debería leer el futuro. Y nosotros sabemos que es imposible conocer el futuro. ¿Está bien? Entonces, por eso selecciona el 2. Ustedes dirán, ¿y qué sentido tiene estudiar un algoritmo que es teórico, porque no se puede implementar? ¿Sí? Bueno, está bien, no se puede implementar, es teórico, pero yo puedo analizar cuánto payfalls tendría si yo conociera el futuro. Y conociendo el futuro puedo implementar lo que se llama un algoritmo óptimo. Y el algoritmo óptimo me está diciendo que no existe chance de tener menos de 9 pagefalls. ¿Está? Entonces no me sirve como para implementarlo, pero sí me sirve como para compararlo con otros métodos, con otros algoritmos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo otro algoritmo que me dice, mira, el número de payfalls, como en este caso, va a ser 15, o estudiamos otro algoritmo que me dice, bueno, el número de payfalls va a ser 9, digo, wow, es espectacular, porque en realidad me dio el mejor resultado posible. ¿Está bien? O me da 11, o me da 14, bueno, digo, bueno, al menos es mejor que el algoritmo FIFO. ¿Se entiende? Por eso dice acá, es usado para medir qué tan bien ejecuta este algoritmo, qué tan buena performance tiene. En el sentido de que este algoritmo me da 9, ya sé que no existe ningún algoritmo que va a dar menos que el algoritmo óptimo. ¿Sí? Ahora, si hablamos de algoritmos de reemplazo de páginas, como dice acá, el algoritmo más utilizado es este que vamos a ver a continuación. Y este algoritmo no solo se utiliza en paginación, sino también se utiliza para manejar los buffers, por ejemplo, dentro de un sistema operativo. Buffers de lecturas a disco, ¿no? Dentro de un sistema operativo. O buffers dentro de las copias que mantienen memoria de bloques de disco de una base de datos, por ejemplo. Todo aquel producto, todo aquel sistema que maneje un espacio como buffer, en algún momento ese buffer se va a llenar y en algún momento va a haber que seleccionar algo que sacar del buffer para cargar otra cosa. Y ahí hay que implementar algún algoritmo. Generalmente ese algoritmo no es FIFO, como lo vimos al principio, no puede ser óptimo, porque el óptimo requiere conocimiento del futuro, y el que se utiliza en general es un algoritmo llamado LRU, ¿sí? Que significa Least Recently Used, o sea, lo que reemplaza la página víctima que se elige es aquella página que fue menos recientemente usada. ¿Qué quiere decir? Que hace mucho que no se utiliza. ¿Sí? No es la que se usó recientemente, sino la que menos recientemente usada. A ver, un segundito, por favor. Sí. Sí, profe, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, perdón por la interrupción, ¿eh? Entonces, este algoritmo es súper importante, lo van a ver acá en sistemas operativos, pero se aplica en un montón de otros productos de software que manejan algún buffer, ¿sí? En muchos software de base, como el sistema operativo, ¿sí? En otras aplicaciones también, como una base de datos, pero también se puede utilizar en cualquier otra cosa que requiera manejar un espacio limitado para mantener un acceso más rápido a otro espacio más lento. Por ejemplo, el algoritmo implementado por los cachés de un procesador siguen un esquema de algoritmo LRU. Sacan de esa memoria
aquello que no fue recientemente utilizado. Porque la idea que subyace en este algoritmo es que aquello que se usó hace poquito, lo más probable es que se vuelva a usar casi inmediatamente. Aquello que hace mucho tiempo no se utiliza, lo más probable es que nunca más se utilice. ¿Sí? Por supuesto, es un supuesto y puede fallar. ¿Sí? Puede ser que no esté acertado en el 100% de los casos, pero muchas veces es una idea que sí, tiene razón. ¿Está bien? Hace sentido. Dice, la idea del algoritmo LRU, list, que significa el menos recientemente usado, ¿no? No es last, tiene una E acá, ¿no? No es el último recientemente usado, sino es el least recently used. Dice, usa el conocimiento del pasado en lugar del conocimiento del futuro. Claro, no tenemos conocimiento del futuro como requiere el algoritmo óptimo, que yo tomo la decisión de reemplazar la página 7 por la página 2, porque la página 7 la voy a usar mucho más tarde y sé que mucho antes se va a usar la página 0 y la página 1 que ya están en memoria. ¿Sí? Acá se supone que para implementar este algoritmo necesito conocimiento del futuro. Como no tengo, como habitualmente se hace en casi todo método estadístico, se mira el pasado para predecir el futuro, al menos para tener una estimación. ¿Está bien? Entonces la idea es, mirando el pasado, predecir el futuro, reemplazar la página que no ha sido usada en la mayor parte del tiempo, ¿no? Que no haya sido usada últimamente. Entonces, hay que asociar el tiempo del último uso a cada página. Por ejemplo, fíjense acá. Tengo una referencia a la página 7, por supuesto que se carga porque hay lugar en memoria, payfall y carga. El 0 también genera un payfall y se carga, y el 1 lo mismo. Esto es igual que en los 3 algoritmos, ¿no? Y se completó la memoria. Ahora hay que cargar alguna página nueva, porque genera un payfall, la página 2. Dice, bueno, tengo el 7, el 0 y el 1 para reemplazar. Bueno, el 1 se usó recientemente, y yo lo que tengo que seleccionar es el menos recientemente usado. Este es el más recientemente usado. Este es el MRU, el Most Recently Used. ¿Está bien? Este primero. ¿Sí? Y lo que tengo que ver es el menos recientemente usado. O sea, para cargar el 2, no debería reemplazar el 1, no debería reemplazar el 0 porque fue usado hace poco, entonces debería reemplazar el 7. ¿Sí? Bueno, la elección que tomó es la misma que se tomaron en los otros casos, en el FIFO, en el óptimo, pero acá las razones son otras. Acá la razón es que hace tiempo que no se referencia. Bueno, después viene la página 0, que ya está presente en memoria. Ojo, acá al principio la página 0 no estaba presente y se cargó. Acá la página 0 sí estaba presente y se cargó. Por lo tanto, cuando viene el 3, se produce un payfall. ¿Sí? Hay que cargar la página 3. ¿Y qué dice? Mira, la página 0 no la vamos a sacar. A pesar de que se cargó hace mucho, ¿eh? No la vamos a sacar porque fue recientemente usada. La página 2 no la vamos a sacar porque también fue recientemente usada. No tan reciente como la 0, pero sí más reciente que la 1, que es la otra que me queda. Por lo tanto, se saca la 1, la página 1, y se carga la página 3. Acá hay una referencia al 0 nuevamente. Entonces, no hay problema. No hay payfall. Acá hay una referencia a la 4. ¿Está bien? Bueno, cuando se carga la 4 hay que seleccionar una víctima, que no puede ser 0 y no puede ser 3. Acá dice tampoco es 0, tiene que ser el 2, que es la menos recientemente usada. Entonces, donde estaba la página 2, se reemplaza por la 4. Bueno, después viene la referencia a la página 2 y tenemos 403, la 4 no, la 0 no, habría que sacar la 3. Se saca la 3 y se pone la 2. Bueno, y así siguiendo. En total, lo que generó fueron 12 page faults. Recuerdan que el FIFO ocasionaba 15 page faults. ¿Sí? Y en este caso resultó mejor el LRU que FIFO. El FIFO es un algoritmo mucho más simple, mucho más tonto, maneja poca información. Lo único que maneja es información vinculada con en qué momento se cargó en memoria. En cambio, este algoritmo, el menos recientemente usado, sabe, por supuesto, cuándo se cargó cada uno, pero cuando hay una referencia, como por ejemplo acá una referencia, perdón,
acá, este 0, no ocasionó un page fault. Pero lo que hizo fue no hacer elegible al 0 como para ser reemplazado porque recientemente fue usado. ¿Sí? Bien, la dificultad que se presenta con el algoritmo LRU es cómo hacemos para que el sistema operativo lleve control absolutamente de todo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Todo en el sentido Cada vez que se hace una referencia a memoria, debería decir, che, esta página se usó hace poco. Y poner fecha y hora a nivel de, no sé, nanosegundos para indicarte que fue referenciada recién. ¿Sí? Por lo tanto, esa fecha y hora, si cada uno de los accesos a memoria se da cada 20 nanosegundos, ¿sí? Vamos a tener que estar modificando, no solamente accediendo a un dato, sino modificando el dato adicional que me dice cuándo esa página fue modificada, cuándo ese frame fue modificado, cuándo fue accedido. ¿Sí? Y eso es un trabajo descomunal. Vamos a pasar, el hardware va a pasar más tiempo, va a gastar toda su energía tratando de mantener esa fecha y hora del último acceso a la página, en lugar de seguir procesando información a otro ritmo, ¿no? Entonces, la idea es buscar una alternativa que no sea perfecta por ahí, como lo estamos pensando ahora, pero que sea una alternativa viable como para implementar una aproximación al algoritmo LRU. ¿Tá? Entonces, una posibilidad para el algoritmo LRU es usar contadores. Entonces dice, toda página, entrada de página, tiene un contador. Cada vez que la página se referencia, a través de esa entrada, se copia el clock, el reloj, dentro de ese contador. ¿Sí? Llevar un tiempo preciso de cuánto se hizo referencia. Cuando la página está cambiada, hay que sacarla, seleccionarla como víctima. Que lo que hay que hacer es decir cuál fue la página que hace mucho tiempo no se referencia. El sistema operativo debería recorrer toda esa información que tiene asociada a cada página y de ahí seleccionar la página víctima. ¿Está bien? Entonces lo que dice acá es, para hacer eso, tendríamos que recorrer toda esa tabla que contiene todas esas fechas y horas de última referencia para seleccionar el caso. Es un proceso terrible, carísimo desde el punto de vista de recursos. No tiene mucho sentido implementarlo de esa manera. Profe, ¿sí? Consulta, entonces el de reemplazo óptimo y el LRU, digamos, son algoritmos teóricos, no son implementados. La idea del algoritmo LRU no es teórica, digamos, se puede implementar, pero lo que se implementa es una aproximación. Sí. El LRU, el óptimo es imposible. No, eso sí. Eso ya, sabemos que necesitas conocimiento del futuro. No, eso ya está descartadísimo. Ya está, exactamente. Pero por lo que veo tenemos... el LRU es muy costoso. Hay dos LRU. El sí, RU que vimos recién y que si bien se pueden aplicar, son como muy costosos, pero en la práctica ¿se usan? Sí, se usa. Se usa porque se usa una versión simplificada que te da una aproximación. Muchas veces en computación se utilizan aproximaciones a la mejor solución porque la mejor solución no se puede lograr, ¿no? A ver. Ahí tengo algún ejemplo, pero medio rebuscado, ¿no? No sé si conocen, aprovechamos para hablar de esto. No sé si conocen lo que se llama real-time bidding. Real-time bidding, que significa subastas en tiempo real. ¿Sí? Subastas en tiempo real. Les cuento esto porque fue una de las cosas que aprendí hace unos 5 o 6 años atrás y me sorprendió realmente. Me sorprendió mal. Porque además conocí gente que trabajaba en ese tema. Argentinos que además trabajaban en computación, pero no eran ni licenciados ni ingenieros en computación, sino que eran físicos, matemáticos, teóricos. Una locura, ¿no? Y el tema es el siguiente. Vieron que cuando uno entra a Internet, no sé, uno entra a Mercado Libre y busca un producto, ¿no? O entra a eBay y busca un producto. Y después entra al diario,
mientras está leyendo el diario, al costado le aparece propaganda del producto que hace un día, 2 o 3, estuvo buscando, o en Mercado Libre, ¿no? O si uno estuvo recorriendo sitios con viajes, y con oferta de viajes, empieza a recibir publicidad sobre viajes, pero cuando está visitando cualquier otra página, ¿ok? Y eso se da porque todos esos sitios, de alguna manera, comparten información. Hay algunas empresas que se dedican a recolectar esta información de distintos sitios, ¿sí? Es un intercambio claramente comercial. Dame esos datos que yo te doy otra cosa. Y esa información está disponible para las agencias de publicidad. Entonces, supongamos que pongamos una marca, yo soy gerente general de Volkswagen, y quiero poner a la venta la nueva versión, no sé, del Volkswagen Passat, que es un auto de alta gama, ¿sí? Y necesito, por supuesto, publicitar y vender ese producto de alguna manera, y uno de los canales para publicitar es Internet. Entonces, por ejemplo, yo sé que la gente entra mucho a distintos sitios, como por ejemplo los diarios que están en Internet, y lo que hago es contrato a una empresa de publicidad que me diga dónde va, que me haga una planificación con respecto a la publicidad, que define una estrategia y que diga, bueno, cuánta publicidad va a hacer por radio, cuánta por televisión y cuánta por Internet. Y cuando lo va a hacer por Internet, ¿en qué lugares lo va a poner? Como por ejemplo en la página de un diario. Si uno accede a la página de un diario, vieron que aparecen banners en donde va la publicidad. Uno entra, no sé, La Nación, Clarín, Crónica, lo que sea, y en la primera página me aparecen un montón de publicidades. Si uno entra a distintas secciones del diario, de deporte, espectáculo, lo que sea, también me aparecen otras publicidades. Incluso mientras uno va leyendo la noticia, a medida que se va desplazando hacia abajo, muchas veces en el medio del texto encuentra más publicidad. ¿Sí? Todos esos espacios publicitarios, todos esos espacios para poner publicidad, en realidad el diario los vende. Seguramente se los vende a través de una empresa a las empresas de publicidad que tienen sus clientes que quieren promocionar sus productos ahí. Ahora, hay tanto espacio para estos banners, para poner publicidad, que muchas veces, digamos, nunca en realidad, están todos prevendidos, ¿sí? O sea, si yo quiero publicitar por ahí en algún diario, pero en la portada, ¿sí? En algún diario en internet, en la primera página que veo, quizás no consiga espacio, quizás tenga que pagar ahora para aparecer dentro de 2 semanas, y recién voy a poder lanzar mi campaña de publicidad por ahí en 2 semanas porque ya está todo prevendido. Pero hay otros lugares que no están vendidos todavía, ¿ok? Entonces, como les decía, supongamos que yo quiero vender la nueva versión de Passat, porque soy de Volkswagen, hago una empresa de publicidad que me determina qué porcentaje de dinero, tiempo y qué sé yo vamos a poner en cada medio de comunicación. Vamos a poner Internet en tal diario y seleccionamos que posiblemente pongamos la publicidad en la página de deportes. ¿Ok? Entonces, estas empresas, a su vez, que hacen el software del cual vamos a hablar, conocen a los usuarios y conocen un montón de información de los usuarios que extraen de las redes sociales también. Entonces saben que fulano de tal estuvo mirando autos hace poco tiempo y que además, por el sueldo que gana y por los gastos que tiene en tarjeta y lo que gastan los supermercados y ese tipo de cosas, está rankeado como de un estatus socioeconómico importante, que lo hace posible comprador de un auto de alta gama. Y además estuvo averiguando por auto, por ejemplo. Entonces, al momento de que este fulano, que podría comprar un auto, está frente a la pantalla de la página del diario y selecciona, por ejemplo, ir a la sección de deportes, la página ya lo conoce, ya sabe quién es el usuario. Entonces le informa al broker de publicidad, tengo a fulano de tal en esta página y acaba de dar clic para entrar a la sección de deportes. Y en la sección de deportes, en donde no están vendidos todos los banners, hay algunos espacios como para poner publicidad. Y en ese momento, ¿sí?, corre un algoritmo de Machine Learning
para identificar cuál es la probabilidad que yo, usuario con capacidad para comprar una alta gama y que además estoy interesado en eso, porque ya se sabe todo eso, evalúan la posibilidad de que yo efectivamente le dé clic a esa publicidad. Y si ese valor de publicidad, con un algoritmo de Machine Learning, se determina que estoy en un, no sé, 90 o 95% de probabilidad de que me vea seducido por esa publicidad, entonces, en ese momento, se negocia con la agencia de publicidad, pero por supuesto, lo negocian los sistemas, y dice, tengo un espacio disponible para un fulano con estas características, ¿querés comprar o no comprar? Y esto lo negocian dos sistemas. Entonces, el sistema que compra le dice sí, en base a esa probabilidad, sí. ¿Ok? Entonces, y para eso tienen 100 milisegundos para tomar esa decisión, para correr ese algoritmo de Machine Learning, determinar cuál es la probabilidad y terminar vendiendo o rematando. ¿Sí? Bidding justamente significa eso, ¿no? Real time bidding es hacer una subasta en tiempo real. Y en ese momento, la empresa de publicidad, que representa en este caso a Volkswagen, ¿sí? Compra ese espacio. En ese momento. Toma una decisión en 100 milisegundos entre dos sistemas. Y ahí aparece la publicidad. ¿Está? Ese algoritmo suele ser bastante preciso. Ese algoritmo de Machine Learning suele ser bastante preciso. El tema es que cuando tienen más información y corren durante más tiempo, son mucho más precisos aún. ¿Sí? Pero, claro, para ser ultra precisos y saber si efectivamente a mí me va a interesar o no, para tener el valor de probabilidad exacto de que me interese, necesitan correr por muchos segundos, quizás varios minutos, cosa que sería impracticable o inviable para poder hacer una subasta en tiempo real, ¿se entiende? Entonces, ese algoritmo de Machine Learning hay que hacerlo más rápido perdiendo precisión. ¿Vieron la pregunta esa que quiere velocidad o precisión? En este caso, se quiere más velocidad que precisión. Una precisión aproximada, no la precisión casi exacta. ¿Sí? Con aproximado estamos bien. Bueno, yo les digo, yo conocí dos argentinos que estaban trabajando para empresas norteamericanas en el desarrollo de estos algoritmos. En realidad ya lo tenían funcionando cuando yo los conocí. Y cobraban 0,00000 no sé cuánto, $1 por cada vez que se usaba su algoritmo. Con lo cual, a una millonésima de dólar, ¿te imaginan la cantidad de veces que eso sucede? Estaban recaudando un montón, porque esa subasta en tiempo real se hace absolutamente en todo momento, ¿no? Donde la publicidad manda en Internet, de donde son de ahí los mayores ingresos, este algoritmo o este tipo de algoritmos está constantemente ejecutando. ¿Sí? Bueno, y en el caso, le cuento esto porque en el caso del RU es lo mismo. El RU se podría implementar como perfecto, ¿sí? Así como lo veíamos antes. Conociendo el pasado, puedo predecir el futuro. Y de alguna manera tengo un valor estimado de probabilidad de que pase eso en el futuro. Pero necesito tener muchísima información que tenga que ser analizada, como por ejemplo esto. Guardar la fecha y hora en la cual se accedió a cada página y después cuando se produce un payfall, recorrer absolutamente toda la tabla, comparar todos esos valores y quedarme con el valor mínimo, que quiere decir aquella página que hace tiempo no es referenciada. Tardaría un montón. A veces es mejor dar una respuesta aproximada que la mejor respuesta. Una respuesta aproximada ya, en lugar de una mejor respuesta mañana o pasado. ¿Sí? Lo mismo sucede con la administración de memoria. Recuerda que hablamos de particiones, con particiones variables, que van quedando huecos en la memoria a medida que los programas van ejecutando y terminando. Entonces, en algún momento hay que cargar un nuevo programa. Ese programa transformado en proceso puede entrar en cualquiera de los huecos, en alguno de los huecos de donde quedaron, y para lo cual el sistema operativo guarda una estructura de datos que dice, acá hay un hueco grande, acá hay un hueco chico, acá hay un hueco mucho más chico, y así siguiendo, ¿no? Entonces, cuando viene un programa, el sistema tiene que elegir, lo pongo en el primer lugar que encuentre, lo pongo en el lugar en donde quede más justito y ocupe casi todo el espacio que está disponible, así no me queda nada, lo estoy ocupando bien ese espacio, o directamente lo pongo en el lugar en donde me sobre más espacio, considerando que el espacio que me sobra es un espacio que lo puede ocupar otro proceso. Porque si el espacio que me sobra es muy, muy chiquito, no lo va a poder ocupar nadie. ¿Sí? Bueno,
más allá que uno haya pensado si el mejor ajuste, el best fit, el first fit o el worst fit, el mejor ajuste, el primer ajuste o el peor ajuste, y tener variantes como para seleccionar en qué lugar ponerlo, habitualmente los sistemas operativos lo que utilizan es el first fit, el primer ajuste. O sea, no se gastan buscando, no desperdician tiempo, ciclos de CPU, buscando el mejor lugar, sino lo que tratan de hacer es encontrar un lugar ya, rápido. ¿Sí? En el primer lugar donde entre, ahí lo pongo. ¿Por qué? Porque seguramente va a ejecutar unos milisegundos, el programa de algunos milisegundos y nada más, no va a estar ejecutando 3 días, va a ejecutar algunos milisegundos y va a terminar, con lo cual le voy a asignar memoria que prontamente se va a volver a liberar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, conviene la velocidad a la precisión. Bien, otra implementación, dice, es una implementación a través de una pila. Dice, mantener una pila de los números de páginas en una lista doblemente encadenada, ¿no? La página que es referenciada, como es la última página a ser referenciada, se mueve al tope de la pila. ¿Sí? Es el más recientemente referenciado. ¿Sí? Y como tiene, y esa página, como tiene referencias es doblemente encadenada la lista, tiene referencia a la anterior y al siguiente, hay que actualizar un montón de punteros, ahí dice 6 punteros para poder reactualizar la lista. Por lo que cada actualización en esa lista, que es cada vez que una página fue referenciada, va a ser muy costosa. ¿Está bien? Pero tiene una ventaja de que constantemente ese stack está ya está manteniendo el orden de cuál fue el más referenciado al tope, y el menos referenciado, menos recientemente referenciado, me queda al final. Con lo cual, no hay que hacer ningún tipo de búsqueda al momento de hacer el reemplazo. Ya se sabe, el que me quedó abajo en el stack, ese se saca. El que me quedó al tope, ese no, porque fue recientemente referenciado. ¿Sí? Independientemente de estas dos soluciones, que son inviables, ¿sí? Lo que se busca son algoritmos que me den una aproximación a LRU. Vamos a ver cómo sería en este caso, ¿no? Dice, acá tengo el stack. Entonces, hace referencia al 4, se pone en el stack. Se hace referencia al 7, se apila en el stack. Se hace referencia al 0, se apila. Al 1, se apila. Después hace referencia al 0, después al 1, ¿sí? Y después al 2. Y ahí se apila, ¿no? Básicamente, dice, la idea es que siempre me quede en el tope el más recientemente utilizado. Fíjense, acá dice, en este instante, el stack estaba así. Se hizo referencia al 7, y el 7, que estaba acá abajo, ¿sí?, pasó a estar al tope. ¿Sí? Lo que queda en el tope es la página más recientemente utilizada. Lo que queda al final es la menos recientemente utilizada. Si en este momento hay que sacar alguna página, se saca la 4. ¿Sí? Lo que tiene, el algoritmo está perfecto, pero lo que tiene de malo es que es terriblemente costosa su implementación. El sistema, tanto hardware como software, van a terminar gastando más recursos en tratar de implementar un algoritmo de LRU perfecto, cuando en realidad por ahí no es tan necesario que sea perfecto. Lo importante es que sea rápido. Por eso se utiliza alguna aproximación. De todas maneras, para implementar el algoritmo del LRU es necesario que el hardware esté un poquito mejorado, como dice acá, tener un hardware especial que nos permitan, de alguna manera, implementar algo, como por ejemplo esto dice, implementar un bit de referencia. Asociado a cada página, el hardware me debe brindar la posibilidad de tener un bit adicional de referencia. Entonces, dentro de cada página asociada se asocia un bit, que inicialmente está en 0. El hecho de estar en 0 significa que la página no fue referenciada. Cuando la página es referenciada, ese bit deja de estar en 0 para pasar a estar en 1. Eso, por supuesto, se hace por hardware, ¿no? No se puede hacer por software. No tiene sentido hacerlo por software. Entonces, cuando la página es referenciada, queda en 1. Muy bien. Y así funciona el sistema. Todas las páginas al principio no fueron referenciadas, entonces todas inicialmente están en 0.
y a medida que se van referenciando van quedando en uno. Y así siguiendo hasta que en algún momento se genera un payfall. Cuando se genera un payfall y hay que traer una página del backend store a la memoria, se busca un frame libre, no hay frame libre, entonces hay que sacar una. Bueno, tengo el universo de páginas cargadas en memoria, divididas en aquellas páginas, algunas que no fueron referenciadas y otras que sí fueron referenciadas desde la última vez que se hizo el análisis. ¿Sí? Entonces, se selecciona una página entre las páginas que no fueron referenciadas. ¿Sí? Porque al menos tengo una división puesta en dos grandes grupos, referenciados y no referenciados. No sé de los referenciados cuál fue el menos recientemente utilizado. ¿Sí? O de los no referenciados, cuál es el que hace más tiempo no se utiliza. Pero al menos sé que esa no se utilizó con respecto a otras que sí se utilizaron. ¿Sí? Entonces, esa es una aproximación. Existe otro algoritmo, y me parece que con ese nos vamos a quedar, ahí vamos a terminar, que es el algoritmo de segunda chance. ¿Sí? Entonces, este algoritmo de segunda chance se implementa como un algoritmo FIFO. Dice, más este hardware que estuvimos hablando, que es adicional, provisto, con un bit de referencia. Y usa este algoritmo el reemplazo del reloj, así se llama, por la forma en la que hace su análisis en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el algoritmo de reemplazo dice, che, vamos a reemplazar la página. Entonces, si la página que va a ser reemplazada no fue recientemente referenciada, o sea, tiene su bit en 0, entonces ya está. Se la reemplaza y se acabó. ¿Está bien? Ahora, si la página a ser referenciada, perdón, a ser sacada, fue referenciada, entonces, ahí es donde viene la parte del algoritmo, se le da una segunda oportunidad, se le da una segunda chance. Se le pone ese bit de referencia en 0, como si no hubiera sido referenciada, y se deja esa página en memoria. Y se continúa analizando a la siguiente página que debería ser reemplazada. Y se aplican, como dice acá, las mismas reglas. ¿Sí? Entonces, es un algoritmo FIFO. Acá tenemos las páginas en el orden que fueron cargadas. ¿Sí? Se implementa una lista circular. Entonces, esta página no fue referenciada. Esta página no fue referenciada. Esta página sí fue referenciada. También, esta no, esta sí, esta sí. Entonces, según el algoritmo de reemplazo, se selecciona a esta página como víctima. Pero como se ve que esta página fue referenciada, se le marca como no referenciada, ¿sí? Y se le da la chance de avanzar. Se le da la chance de no salir en ese momento, por eso se le pone en 0, y continúa avanzando. Entonces encuentra esta página, la que viene a continuación, como víctima, ¿sí? Pero al ver que fue referenciada, se le da una segunda chance. Hasta que se llega a esta tercera página, que está acá. Esta página, está seleccionada como víctima, no fue referenciada, bueno, por lo tanto, se la saca. ¿Sí? Esa es la página que va a salir. Esa es la idea del algoritmo de segunda chance. ¿Bien? Hay otros algoritmos que no lo vamos a ver. Lo que me parece más importante es que se queden con la idea de que efectivamente en todos los manejos de buffers, en todos los manejos de LRU. Bien. Asignación de frames. Básicamente es, a los procesos tenemos que asignarle frames. Entonces, cada proceso, tenemos que tener presente de que cada proceso, para ejecutar, necesita un mínimo de frames. A ver.
tenía instrucciones muy poderosas que hacían muchas cosas, eran muchas instrucciones y cada instrucción hacía muchas cosas. Y me permite mover un string de una posición de memoria a otra, esa instrucción requiere como mínimo 6 páginas. ¿Por qué requiere como mínimo 6 páginas? Porque la instrucción en sí ocupa 6 bytes. Por lo tanto, en el peor de los casos, la instrucción podría comenzar al final de una página y extenderse al principio de la otra. O sea, la instrucción en sí podría estar ocupando 2 páginas. ¿Sí? Si tenemos mala suerte. En el peor caso, ¿no? Por otro lado, esta instrucción lo que hace es mover desde una posición de origen a una posición de destino, o sea, tiene 2 direcciones, ¿sí? X cantidad de bytes. Eso es lo que dice la instrucción. Mover de la posición A a la posición B, 250 caracteres, por ejemplo. Entonces, cuando dice desde la posición A, 250 caracteres, el comienzo de ese vector que se va a mover y el final pueden caer en 2, pueden ocupar 2 páginas, porque puede comenzar el vector en una página y terminar en la otra. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el destino. ¿Sí? Entonces, también se requerirían para el destino 2 páginas. Entonces, si el sistema operativo va a asignar cierta cantidad de frames a un proceso, no le puede asignar menos de lo que necesita una instrucción. ¿Sí? En este caso dice, no le puede asignar menos de 6 páginas, porque donde tenga una instrucción con esta característica y la instrucción me cae entre 2 páginas, que el from y el to también ocupan 2 páginas, estoy condenado a tener payfall por todos lados. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el mínimo número de frames. El máximo número de frames que se le puede asignar a un proceso es toda la memoria. ¿Sí? Y existen 2 esquemas de asignación de frames. Una asignación que se llama asignación fija y otra asignación basada en prioridades. ¿Sí? Pero en realidad también existen muchas variantes. Esos son los 2 principales esquemas de asignación. ¿Cómo sería la asignación fija? La asignación fija podría ser de 2 maneras. Una asignación igualitaria, igual para todos, o una asignación proporcional. La asignación fija, pero igualitaria, lo que dice es, supongamos que tenemos 100 frames, ¿sí? Que me quedan disponibles después de haber cargado el sistema operativo. Y tengo 5 procesos. Por ser una asignación igualitaria, los 100 frames se dividen por 5 y a cada uno le corresponde 20. ¿Sí? ¿Está bien? Está, digamos, como clarito, a cada uno le corresponde lo mismo. Sin embargo, existe otro esquema de asignación que no es igualitaria, sino que es proporcional. Y que la proporción, o sea, la cantidad de frames que se le va a asignar a un proceso grande, va a ser mayor que la cantidad de frames que se le van a asignar a un proceso chico, que requiere mucho menos espacio en memoria. Entonces, la idea de la asignación proporcional es asignar memoria, frames, de acuerdo al tamaño del proceso. ¿Sí? Entonces dice, supongamos que tengo una memoria que tiene 64 frames, ¿sí? Algo muy simple, muy chiquito como para hacer los cálculos nada más. Y que por otro lado, el tamaño del proceso 1 es 10 frames, o 10 páginas, y el tamaño del proceso 2 es 127 páginas. ¿Sí? Se entiende acá que la sumatoria de espacio de páginas requeridas supera al número de frames disponibles, ¿no? Entonces, los programas no se van a cargar en forma completa. ¿Ok? Bueno, acá está suponiendo que el sistema operativo ocupa 2 frames. ¿Está bien? Entonces, en lugar de tener 64 posibles, tengo solo 62. ¿Sí? Entonces, A1 es la cantidad de frames que se le darían al proceso 1, que tiene tamaño 10. Y A2 sería la cantidad de frames que se le asignaría al proceso S2, que tiene un tamaño de 127 páginas. ¿Sí?
Bien, entonces, ¿qué proporción del total requerido requiere o tiene, o qué proporción representa el tamaño del proceso 1 en el total? Bueno, 10 es lo que requiere, dividido 137, que es todo lo que se requiere. ¿Sí? Esa es su proporción. Multiplicado por 62, que es la cantidad de espacio en memoria que tenemos, porque estamos restando 2 por un tema de que también entra el sistema operativo en esa memoria, me queda un valor aproximado a 4. O sea que al proceso 1, que tiene tamaño 10, le vamos a asignar solo 4 frames. Va a haber 6 páginas que no van a estar cargadas a memoria, en principio. ¿Sí? Por otro lado, el proceso 2, que tiene el tamaño 127, de los 137 que se requiera, acá se saca la proporción, se multiplica por 62 y esto me da 57. Y esa es la cantidad de frames que se le va a asignar al proceso. El proceso requiere 127 para cargarse de forma completa, como estamos hablando de paginación por demanda, se le va a dar solamente un espacio para cargar 57 páginas. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos lo que significan cada una de estas abreviaturas acá, ¿no? O símbolos. S sub i es el tamaño del proceso i. S grande es la sumatoria de los espacios requeridos por cada uno de los procesos. Es la sumatoria de los S sub i. M es el número total de frames. Y la asignación para el proceso i, ¿sí? Alocación para el proceso i, va a ser igual a su tamaño dividido el total requerido por la memoria. ¿Sí? De esa manera se hace una asignación proporcional al tamaño del proceso, pero que fija. Él siempre va a tener 57, el otro siempre va a tener 4. ¿Sí? ¿Cómo se implementa el algoritmo de reemplazo? ¿Cómo es la asignación? Si es global o local. Básicamente, ¿qué pasa si a un proceso le falta una página? Y si la asignación es fija. Al proceso 1, que requiere 10 páginas, solamente se le asignó lugar para 4. Entonces, cuando requiera cargar la página 5, hay que seleccionar una página víctima. Si el algoritmo de asignación es local, ¿sí? La página víctima va a ser seleccionada de alguna de las 4 ya cargadas. ¿Sí? El proceso no va a tener 5 páginas cargadas en memoria nunca. Siempre va a tener como máximo 4. Porque esa es la proporción en tamaño con respecto al resto de los procesos que están cargados en memoria. ¿Sí? Ahí sería un reemplazo local. Cada proceso selecciona solo de su propio conjunto de frames asignados. ¿Sí? Él solo se va comiendo frames, él solo se va desasignando las páginas que hace tiempo no utiliza para cargar nuevas páginas en ese mismo espacio. Y si la asignación fuese global, bueno, cuando se selecciona una página víctima, esa página víctima puede pertenecer a cualquier proceso. Esto pasamos. Y bueno, vamos a hacer solo este comentario. Existen algunas arquitecturas de multiprocesamiento que reciben el nombre de arquitectura NUMA. NUMA significa esto, Non-Uniform Memory Access. Básicamente, la forma de organizarse estos sistemas que son multiprocesadores es la siguiente. Cada CPU tiene su propia memoria. Generalmente, esto se implementa en placas, ¿sí? Yo tengo un bus y ese servidor, por ejemplo, tiene una placa, ahí se van agregando placas, y esas placas tienen una X cantidad de procesadores. Supongamos que tengan 2 procesadores. Bueno, junto al procesador hay una memoria. ¿Sí? Si yo quiero crecer en cantidad de procesadores, tendré que comprar otra placa. Y esa placa tiene su procesador y su memoria. Si mi necesidad era crecer en procesamiento, bueno, crecí también en memoria de paso. ¿Sí? Si mi necesidad era crecer en memoria, bueno, como tengo que poner placas que tienen CPU y memoria, ahora crecí también en CPU. ¿Okay? Bien. Entonces, si quiero tener como este esquema, 4 procesadores y cada placa me trae 2, tendré 2 placas, con 2 procesadores cada una y cada procesador con su propia memoria. Y unidos a través de ese bus de interconexión. ¿Cuál es la memoria real del sistema? Es la sumatoria de todas esas memorias. Memoria 0, memoria 1, memoria 2 y memoria 3. Que yo las podría imaginar como que son contiguas, como que está una a continuación de otra.
Una de la dirección de memoria 0 a la dirección de memoria 1000, la otra de la dirección de memoria 1000 a la 2000 y así siguiendo, ¿no? O como quieran verlo. Pero se ve como si fuera un único espacio contiguo. Sin embargo, lo que habitualmente sucede es que cuando mi procesador hace referencia a memoria en una arquitectura tradicional, el tiempo de acceso a memoria es el mismo, ya sea accediendo al byte 0 que accediendo al byte último, al último byte, ¿sí? O algún intermedio. El tiempo de acceso es el mismo. En el caso de una arquitectura NUMA que tiene esta estructura, ¿sí? La CPU 0 accede rápido a la memoria 0, pero no accede a la misma velocidad a la memoria 1, a la 2 y a la 3. ¿Está? Por eso se dice que su acceso, el tiempo de acceso sería, no es uniforme, no es constante, no es el mismo. Entonces, si una CPU, la CPU 0, el sistema operativo dice, vos tenés que ejecutar tal proceso, lo ideal sería que el proceso esté cargado en la memoria 0, en la memoria de ese procesador, con la cual tiene una mayor cercanía y por lo tanto una mayor velocidad de acceso. ¿Sí? Este concepto se traduce en otro que se asocia a los procesos, que se llama afinidad. Cuando un proceso tiene que ser ejecutado, el sistema operativo lo carga en algún lugar, en la memoria 0, supongamos. Entonces, lo que puede, si el sistema operativo trabaja con afinidad, que debería hacerlo, debería definir como parte de los atributos del proceso, dentro del bloque de control de proceso, donde se describe a cada uno de los procesos, indicar que ese proceso tiene la afinidad con la CPU 0. Que si el sistema operativo lo esquedulea, le da, dice, ahora te toca ejecutar a vos, le diga, ahora te toca ejecutar a vos y ejecutás el procesador 0. Porque si le tocara a un proceso cargado en la memoria 0, ejecutar, pero el procesador que está libre es el 1, ¿sí? Sí, ejecutaría, pero con los tiempos de acceso a la memoria serían mucho más lentos. Entonces, si el proceso está cargado en la memoria 0, el proceso tiene afinidad con la CPU 0. Y el planificador, el scheduler, debería seleccionarlo cada vez que pueda y que la CPU 0 esté disponible. No cuando la CPU 1, 2 o 3 estén disponibles, para hacer referencia a este caso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hablar de memoria no uniforme. Bien. Y por último, con esto vamos a cerrar hoy, el concepto de thrashing, así se dice en inglés. En español se traduce como hiperpaginación. O sea, tengo paginación, pero es súper alta. No es hiperinflación, en este caso es hiperpaginación. Como se imaginarán, es una situación no deseable, ¿sí? Porque el hecho de tener mucha paginación hace que el sistema operativo vaya y busque en el backing store la página a cargar. Se haga la carga encima en un lugar, en el lugar de memoria que esté disponible. Y si no hay lugar en memoria que esté disponible, va a tener que ejecutar un algoritmo de reemplazo de páginas. ¿Sí? Bien. Entonces dice, si un proceso no tiene suficiente páginas cargadas en memoria, claro, si cada vez que trata de ejecutar una nueva página se encuentra con un payfall, estamos complicados, digamos, ¿no? Su tasa de payfall va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque constantemente está buscando páginas que no están. ¿Sí? Ahí se dice que el proceso no tiene suficientes páginas cargadas en memoria. Entonces se produce un payfall para obtener la página, para reemplazar un frame existente. ¿Sí? Pero lo más probable es que si el proceso no tiene suficientes páginas y encima se carga una nueva página y se quita otra, lo más probable es que esa página que salir tenga que ser nuevamente requerida. Por lo tanto, otra vez se produce paginación. ¿Está bien? Si el sistema se pasa paginando, se pasa haciendo operaciones de entrada-salida. Los que están trabajando mucho en ese caso son los procesadores de entrada-salida, no la CPU en sí. ¿Sí? La hiperpaginación, el thrashing, lleva entonces a una utilización baja del procesador. Porque la gran mayoría de los procesos pasaron al estado de running, se ocasionó un payfall y después pasaron al estado de waiting, donde están esperando que termine la entrada-salida que les va a traer la página a memoria. ¿Sí? Por lo tanto, la utilización del procesador es muy baja, si es que eso sucede. Cuando la utilización de la CPU es muy baja, y esto sobre todo en los viejos sistemas,
en los viejos sistemas uno tenía la posibilidad de enviar a ejecutar trabajos y dejarlos en una cola, ¿sí? Como si fueran procesos batch, en general, que uno decía, quiero que ejecute esto, pero lo dejan en una cola de procesos. Cuando la cantidad de procesos que están en memoria es muy alta, el sistema operativo no mira esa cola. Pero cuando la cantidad de procesos es baja, y eso se da cuenta porque el uso de CPU es bajo, el sistema operativo piensa de que podría ir y tomar de esa cola procesos para ponerlos en ejecución. Son procesos que los usuarios quieren que se pongan en ejecución, pero no inmediatamente, ¿sí? Que quedan en una cola. Y si hay disponibilidad de recursos, el sistema operativo toma esa cola y los pone en ejecución. El que selecciona el proceso que está agendado, digamos, ¿no? Que está en esa cola esperando para ejecutar, el que selecciona de esa cola y le pone en ejecución al proceso, también es un planificador. Pero en lugar de llamarse CPU Scheduler, se llama Job Scheduler, ¿sí? Que básicamente selecciona procesos batch para poner en ejecución. Antes solamente fueron enviados, mal traducido se dice, el usuario sometió al proceso, envió al proceso, lo dejó en la cola, y después, cuando el sistema detecte que tenga recursos, transforma ese pedido en un proceso en ejecución. Y los sistemas en un momento lo que hacían es, cuando veían baja utilización del CPU, decían, uy, estamos subutilizando el procesador, vamos a cargar un proceso más. ¿Sí? Y si cargaba un proceso más, estaba aumentando el nivel de multiprogramación. En lugar de tener 100 procesos, ahora tenía 101. Y como seguía baja la utilización de memoria, cargaba otro y tenía 102, 103, 110 procesos. Pero en realidad, lo que estaba sucediendo es que los procesos estaban utilizando poca CPU, porque lo que sucedía es que estaban constantemente paginando. Y estaban paginando porque tenían poca memoria. Y ahora que el sistema operativo tomó la decisión de cargar nuevos procesos nuevos a memoria, resulta que ahora cada proceso tiene la posibilidad de tener menos memoria, ¿sí? Con lo cual la situación empeora. Si teníamos paginación antes y seguimos cargando procesos que quedan como agendados o enviados por los usuarios para ejecutar cuando se pueda, ahora estamos en una situación límite en donde cada proceso ejecuta una instrucción y genera un payfall, ¿sí? Entonces, si uno mira por un lado el nivel de utilización de la CPU y el grado de multiprogramación, o sea, la cantidad de procesos, lo que sucedió al principio de los tiempos fue cuando se pasó de monoprogramación a multiprogramación, que a medida que se aumentaba el número de procesos, el nivel de utilización de la CPU crecía. Llega un momento en donde ya no crece más el nivel de utilización porque está alcanzando más o menos su límite, ¿sí? Y cuando seguimos agregando procesos, porque el nivel de multiprogramación crece, en algún momento nos encontramos con esta línea, ¿sí? Que básicamente significa que acá es donde empezamos a saturar memoria y el proceso empieza a hacer hiperpaginación. Empieza una etapa de thrashing. Y ahí el nivel de utilización de la CPU es mucho más bajo, cae abruptamente, porque los procesos ahora ya no están ejecutando, sino solamente ocasionando payfall, pasando del estado running al waiting, a la espera de un evento que es que el sistema operativo le traiga de discos la página que necesitan, ¿sí? Y el nivel de utilización de CPU baja considerablemente. Bien. ¿Qué se hace para atacar el thrashing? ¿Cómo tratamos de solucionar el problema o no llegar al problema de la hiperpaginación cuando trabajamos con un entorno de paginación, un esquema de administración de memoria que se llama paginación por demanda, ¿no? Que es lo que veníamos viendo. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay un principio o un modelo que se llama el modelo de localidad. Los programas cuando ejecutan, vieron, comienzan ejecutando sus primeras instrucciones, que generalmente lo ejecutan una sola vez, inicializan variables y un montón de cosas, y después empiezan a llamar a rutinas, y esas rutinas ejecutan ese código que está dentro de la rutina, ¿sí? Ese espacio en donde está ejecutando en este momento un proceso, por ejemplo, se suele denominar localidad. Ejecuta algo, varias veces quizás, termina de ejecutar ese algo y pasa a ejecutar otra cosa, ¿sí? Entonces se dice que un proceso está migrando de una localidad a otra a cierta velocidad, ¿sí? Está ejecutando las rutinas de inicialización, está ejecutando la parte principal del proceso, está ejecutando la parte final, está ejecutando la parte de manejo de un error. Entonces, como que va ejecutando por distintas partes
marcando lo que se dice una localidad. En un momento dado está en un lugar, en una localidad, en un conjunto de instrucciones. Ejecuta instrucciones que están cercanas entre sí en la memoria. ¿Sí? Incluso, a medida que va ejecutando, dice, puede ser que tengamos más de una localidad que están de alguna manera solapadas. ¿Sí? Una parte común entre esas dos localidades. Entonces, para que un programa no pagine, sería bueno que todas las páginas que forman parte de la localidad actual estén cargadas en memoria. ¿Sí? Eso va a hacer que no pagine. Ahora, si yo tengo el tamaño de las localidades de todos los procesos que están en memoria y la sumatoria de esos espacios usada por las localidades de todos los procesos, la localidad actual, es mayor que el tamaño de la memoria, significa que todos esos procesos para ejecutar necesitan más memoria que la disponible. Y ahí estamos en un problema. ¿Sí? Porque no estoy diciendo que necesito cargar todo el programa. No, necesito cargar lo mínimo indispensable como para que su localidad esté contenida en memoria en un instante dado. Y que no tenga interrupciones por payfall dentro de su localidad. ¿Está bien? Cuando la sumatoria de los tamaños de las localidades supera el tamaño de la memoria real, estamos en problema. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo que básicamente dice, estas son las direcciones de memoria, estos son los números de página, y estas son, a medida que pasa el tiempo, en esta unidad de tiempo estuvieron ejecutando todas estas instrucciones. Vieron que están más o menos, estas están enmarcadas entre la página 20 y 22. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en este tiempo no hay referencias a las páginas 25, 26, 27, 28, 29. Después, más tarde, sí. ¿Está bien? Eso es lo que pretende mostrar, es, como dice acá, un patrón de referencia a memoria cuando estamos hablando de localidades. Bueno, para solucionar el problema de la hiperpaginación o del thrashing, es necesario definir lo que se llama, lo que es un working set, ¿sí? El modelo de conjunto de trabajo. ¿Sí? Y básicamente necesitamos definir un valor delta, ¿sí? En donde delta representa una ventana de ese conjunto de trabajo, que básicamente significa, dado un tiempo o un conjunto de instrucciones, cuáles son las páginas a las cuales se hace referencia. Por ejemplo, mirando el proceso A, 10.000 instrucciones, estas últimas 10.000 instrucciones, ¿a cuántas páginas se hicieron referencia? Esas páginas son las que constituyen el working set. Son las que entiendo que son las páginas que mi programa necesita, mi proceso necesita para poder ejecutar. ¿Sí? Entonces, el working set del proceso I se llama WS S sub I. ¿Sí? Y lo que tiene es el número total de páginas referenciadas por el proceso I en la última working set window, ¿sí? En el último delta. Entonces, si el tiempo que yo establezco para ese delta es muy pequeño, si me va a decir, che, en este delta se referenciaron a estas páginas, pero quizás esas páginas no son las que representan la localidad. Yo debería tomar un delta un poquito mayor. Si el delta es muy grande, en lugar de abarcar una sola localidad, me va a abarcar más de una localidad. ¿Sí? Y si el delta es infinito, bueno, si la ventana con la cual voy a tomar todas las referencias a memoria que me van a decir cuáles son las páginas que necesita mi programa, al final de cuentas van a ser todas las páginas a las cuales hace referencia. ¿Sí? Por lo tanto, va a acompañar no a la localidad, sino a todo el programa, a todo el proceso. Bien, entonces, el working set para un proceso son las páginas que él necesita en un momento dado. Ese momento dado está dado por el working set window o por el valor de delta. ¿Sí? Por otro lado, si yo tomo las páginas necesarias por cada proceso y las sumo para todos los procesos, tengo lo que se llama la demanda total de frames, la memoria mínima que necesito para que todos los procesos estén ejecutando dentro de su localidad. ¿Sí? Y ese sería el valor de memoria que estoy necesitando, el tamaño de memoria. Si el tamaño de memoria que estoy necesitando supera a la memoria, entonces tengo thrashing, tengo hiperpaginación, porque se demanda más de lo que se tiene. ¿Sí? Por lo tanto, lo que debería hacer el sistema operativo para evitar el problema del thrashing
es establecer una política que diga que si la demanda de memoria, o sea, la sumatoria de todos los working set de los procesos, supera el tamaño de la memoria, entonces, y eso va a hacer que baje el nivel de uso del procesador, en lugar de aumentar el uso del procesador trayendo más procesos, lo que hay que hacer es sacar a procesos de memoria, suspendiéndolos y copiándolos a disco, haciendo un swap out, ¿sí? de alguno de los procesos, dice. De esa manera, se libera más memoria y los programas que quedan en memoria ahora pueden extenderse más y adquirir el tamaño de su localidad y no generar más paginación. ¿Sí? Es una solución bastante simple. Acá dice, tengo el working set de un determinado proceso en el instante T1, entonces acá tengo un instante T1, esta es su working set window, el tiempo en el cual se va a mirar a qué página hizo referencia, y en este tiempo acá, en esa window, hizo referencia a la página 1, a la 2, a la 5, a la 6 y a la 7. ¿Sí? Ese mismo proceso, en otro instante, como ya mudó de localidad, dentro de ese working set solamente está haciendo referencia a las páginas 3 y 4. ¿Sí? O sea que la cantidad de referencias, de páginas que necesita un proceso, en un momento dado, depende está definido por el tamaño del working set. Y no tiene por qué ser igual a lo largo de toda su ejecución. ¿Sí? Va cambiando, va mutando. Bien, después, bueno, hay distintos métodos como para llevar, como dice acá, un traqueo del working set. ¿Sí? Pero eso no lo vamos a ver. Vamos a quedarnos acá con la idea, ¿no? De que la hiperpaginación la resuelve el sistema operativo teniendo una idea de cuál es el tamaño de memoria que necesita un proceso. ¿Y cómo hace eso? En una window, en una ventana, mira todas las referencias a memoria que tuvo. ¿Sí? En este caso, encontró 5 referencias. Bueno, ese es su working set en este instante. Más adelante, analizó sus referencias en una ventana y determinó que solamente se necesitan 2 páginas, la 3 y la 4. ¿Sí? Entonces, sabiendo los working sets, sumando los tamaños para todos los procesos, nos da este valor D, de mayúscula. Si el valor de la demanda total de bloques, perdón, de frames, dada por la sumatoria de todos los working sets, supera, es más, se suele decir, supera ampliamente el tamaño de la memoria, estamos condenados a la hiperpaginación. ¿Sí? Para no caer en esa situación, tenemos que disminuir la demanda de memoria. ¿Cómo disminuimos la demanda de memoria? Suspendiendo procesos. Si hay un proceso que tiene baja prioridad, por ejemplo, se lo podría mandar a disco y se suspende. ¿Sí? O parte de ese proceso se lo swapea. Se lo saca fuera de la memoria principal y se lo deja en el backend store. ¿Ok? ¿Cómo venimos por ahí? Bueno, perfecto. Si se entendió, bárbaro. Bueno, nos vamos a ver entonces la semana que viene. ¿Sí? A partir de las 18:30 y tenemos hasta las 21. Súmense en el horario que quieran, digamos. Y vamos a discutir aquellos temas que ustedes consideren que se sienten flojos para el parcial o que tengan alguna duda. A las 9 lanzamos el parcial, que básicamente le habilita el acceso a un quiz en el campus. Responden y automáticamente tienen su resultado, ¿no? Cuando termina. Muy bien. Terminamos Perfecto, por hoy, profe. entonces. Buenísimo, muchas gracias, profe. Profe, Gracias, buena semana. Sí, a ver la pregunta. había hecho algo al comienzo sobre el tema 6 y 7. ¿Puede ser que no entraba o algo Sí, así? no, tema 6 y 7 no entra en el parcial. Ah, perfecto. Vamos Porque a no había tratar escuchado bien. Sí, vamos a tratar de simplificar el tema. Lo vamos a ver para el segundo parcial. Perfecto, genial. Muchas Muy gracias, bien. profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buena semana.